Eso que falta, el noticioso postmatutino prevespertino de FM La Tribu que te deja con ganas. Volvemos al aire de Eso que falta, son las 13:37 minutos y estoy con Alejo Di Ricio por un segundo. Por un segundo me olvidé tu nombre. Pero ¿cómo era? Con el chico, con este que habla tan bien, tan fluido. ¿Cómo estás, Ale? Bien, pudiendo construir oraciones fluidas y enteras todavía, digamos, a esta altura del año me parece un montón. Que viene, sí. Yo ya estoy... Se me está apagando un poquito la batería, pero vamos a seguir remándola hasta fin de año, porque hay que sobrevivir en la vida. Seguimos, y hablando de sobrevivir, vamos a seguir con el tema del agua que venimos del año pasado. Bueno, sí, también, pero de la semana pasada, hablando de las hidroeléctricas. ¿Qué tenemos hoy? Y de la concesión del río Paraná, que también mencionábamos la semana pasada, pero en sí lo que nos congrega el día de hoy. El 21 o 22 de julio hubo un decreto, 493 fue el número, que avanzaba con algo que ya veníamos viendo que podía pasar desde la ley Ómnibus, que era la privatización de AISA. Sí. AISA, la empresa que se ocupa no solamente del agua potable, sino también de las cloacas, y ahí me parece que está bueno también como, ahora vamos a pensar un poco alrededor de eso, digamos, de también qué implica no solamente traer el agua, sino también el saneamiento y la red cloacal. Se declara que se puede avanzar no solamente con la privatización del 90% del paquete accionario de AISA, sino también que se avanza en torno a desregular el mercado de agua, digamos, desregular el mercado bajo el cual funciona AISA. Okay. Esto seguramente previendo desde el gobierno oficialista, desde el gobierno libertario, en que habría amparos o habría acciones legales para prevenir la privatización de AISA, como efectivamente ya tuvimos el primero la semana pasada. El primero fue una acción de un fuero federal, de una jueza de San Martín, que no frena la privatización en sí, pero lo que ya frenó fue una de las cosas sobre las cuales avanzó el decreto, que ese decreto lo que intentó hacer fue que se pudiera cortar el servicio de agua. Recordamos, o muchos tendrán la idea, digamos, de que el agua nunca te la cortan. Digamos, vos podés acumular deuda con AISA, con la empresa estatal, pero el agua, al considerarse un derecho humano y un servicio, y acá subrayo que la categoría de servicios no es solamente lo que a nosotros en nuestras casas se nos ocurre que es, digamos que, sino que tienen interés público, y esto también fue un debate que sucedió a lo largo de la ley de medios. Sí, hoy en día Internet era un servicio, y también sucedió en la pandemia que se intentó declarar, digamos, a la Internet y la banda ancha en un contexto de aislamiento, se intentó declarar también como un servicio. Esto quiere decir que no es algo como cualquier otro, digamos, sino que los servicios públicos tienen otras categorías y otro tratamiento, digamos. Pero perdón, esta acción de la semana pasada fue en contra de que corten el agua. Exactamente, okay. Entonces no se frenó todo el decreto 493, el decreto 493 sigue vigente, pero esa parte sí ya la justicia dijo que que no se puede, es inconstitucional, digamos. No se puede cortar el agua a las personas por más que tengan deuda, digamos, ¿no? Mencionaba que avanza en desregular el sector, el decreto, porque el decreto también menciona como la reduce en gran medida la cantidad de controles que tiene que hacer la empresa de agua. Reduce también, hasta ahora, las deudas que se le pueden tener por agua, tienen 2 años y prescriben, se elimina también eso. Reduce los controles de arsénico que puede tener el agua, y de otra cantidad de sustancias tóxicas que se realizaban antes, digamos, ¿no? Un poco la lectura, digamos, es que en torno a que la incapacidad de privatizar AISA y de cortar el suministro, o sea, al tener que mantener la seguridad sobre el agua, la seguridad hídrica, digamos, como se entiende más en un punto de vista de la gestión, se avanza en disminuir la calidad del servicio. Claro. Y en un intento también de deslegitimar a la empresa estatal, a la empresa que en este momento está en manos del Estado, para poder después también avanzar hacia una privatización. En un principio mencionar que la privatización no es algo nuevo, no es una idea nueva. En los 90 AISA estuvo privatizada, digamos, y que
del 93 a 2006 funcionó Aguas Argentinas y que el balance fue un fracaso total del balance de la privatización durante los 90 del servicio público de agua. Incumplimiento de metas ambientales totales tuvo Aguas Argentinas. En la crisis económica de 2002 entró en default, tuvo que rescatarla el mismo Estado, y que también derivó en esta privatización, esta vieja privatización, derivó en que hubo que hacer un arbitraje al recuperar la empresa estatal ante el CIADI, que le viene costando al Estado más o menos 405 millones de dólares, digamos. O sea, fue un fracaso el balance de... Podemos hacer un resumen. Podemos hacer un resumen que esa tanda, esa privatización fue un fracaso, digamos. Sin embargo, se va a repetir. Sin embargo, es posible que se repita, a menos que se frene todavía el decreto 493. No solamente está en manos de la justicia esto, sino que podría estar en manos también de eso que a veces nos olvidamos que existe, que es el Congreso. Sí. Los legisladores están todavía en su capacidad de bajar el decreto 493. Okay. Y hubo algunas voces que se han declarado en respecto, digamos, todavía no hay perspectivas de tratamiento, digamos, en torno a que se hable del 493 en el Congreso, digamos. El 493, el decreto me refiero, ¿no? Que se hable de la privatización, de hecho, de AISA. O sea, no está en agenda. No está en agenda y está muy poco en discusión pública, ¿no? Claro. O sea, no solamente por la oleada de desregulación en torno al agua, como venimos diciendo también menciono que la hemos mencionado, y ayer mismo el máximo responsable de ambiente confirmó en una entrevista en La Nación larga, que la verdad que parece sacada de la comedia, digamos, por las respuestas que da el tipo, que quieren avanzar con la desregulación también de la ley de glaciares, ¿no? Como habíamos mencionado en otra columna, de los glaciares de la cordillera y de las nieves andinas, digamos, dependen la mayor parte de los caudales, no solamente de los ríos andinos que bajan de la cordillera, sino que son la mayor parte de los ríos que cubren nuestro país, ¿no? Todo lo que está afuera de la gran cuenca del Paraná, de la gran cuenca del Plata, todo lo que no baja del NEA hacia el sur en términos de caudales, en general viene de la cordillera. Y todo eso depende en gran medida de los glaciares, hasta en un 30-40% cuando hay crisis hídrica, ¿no? Confirman que quieren avanzar con la ley de glaciares. Un mes antes privatizan AISA. Y AISA, no solamente en términos como un servicio, como lo pensamos en la ciudad y como lo mencionábamos recién, sino que de AISA dependen 15 millones de personas también, ¿no? No solamente por el acceso al agua potable, sino a la calidad del agua que acceden, digamos. Bueno, y a las cloacas, que era lo que estabas diciendo, ¿no? El saneamiento, la parte de saneamiento. Y lo quería también subrayar en términos de perspectiva económica, o sea, por lo que decís de cloacas, ¿no? AISA en un principio el año pasado dio mucha plata, o sea, el balance de AISA es verde, digamos, es verde en términos de que le dejó más plata de la que gastó, no representa para el déficit, para este abstracto de la meta del déficit, es más, es una contribución, digamos. Y AISA, en términos de cloacales y en términos de que se frena la expansión en obra pública en torno al agua, porque no solamente AISA, sino que también el Instituto Nacional del Agua está siendo desregulado, y la empresa también de la cual dependen las obras públicas de expansión de la infraestructura hídrica, por cada peso invertido te ahorras en un futuro 8 en salud. O sea, lo vuelvo a decir. Por cada peso que invertimos en cloaca hoy, nos ahorramos 8 pesos en afecciones a la salud que causa la falta de tener cloacas, digamos, ¿no? Y esto es sin contabilizar las afecciones a la salud que te hacen, o sea, sin cuantificar, digamos, porque es imposible cuantificar las enfermedades, o bueno, no sé si es imposible, pero bueno. Sí, tener un dato preciso, digamos, bien preciso, no sé. Sí, y por tener una perspectiva solamente económica, digamos. ¿Lo querés medir en números? Te ahorra 1 de cada 8. Bien, ¿lo querés medir en salud y en calidad de vida humana? Te ahorra una cantidad de afecciones a la salud tener cloacas en territorios donde no las hay, y te ahorra una cantidad de afecciones a la salud tener acceso al agua potable. Tal cual. Encima del acceso al agua potable, en general está los lugares en que no hay un acceso sólido y no hay un acceso a lo largo del día y a lo largo del tiempo estable de agua potable, son las infancias y las mujeres las que primero tienen que salir a buscar el agua allí donde esté, digamos, ¿no? Y que esto en general implica alejarse del hogar, y también implica una enorme desigualdad en torno a los roles de reproducción de la vida, voy a decirle. AISA en este momento, como decíamos antes, tiene a 15 millones de personas en las cuales
no solamente AISA logra tener un balance de plata público, sino que AISA desde el 2006 hasta ahora ha tenido sentidos que no son meramente financieros. ¿Por qué digo esto? Porque durante los 90, por ejemplo, Aguas Argentinas, ahora AISA también, ¿no? Pero bueno, en la ciudad tenían dos grandes bocas, una a la altura de Palermo y una a la altura de Bernal, por Quilmes. De esas dos bocas, por ejemplo, como les salía más barato llevar a ciertas partes del conurbano agua, lo hacían, pero insertaban agua del Río de la Plata en cuencas que no son las del Río de la Plata. Esas cuencas se saturaban y hizo que durante los 90 había sótanos en los cuales empezaba a aparecer agua, y aparte de esas cuencas se mezclaban con esas napas, se mezclaban después con aguas cloacales y con pozos ciegos. Sí. Estaban saturando de aguas y rompiendo el balance ecológico de otras cuencas por fuera de la del Río de la Plata. AISA no hizo eso, no tuvo esa política a nivel infraestructural, y sin embargo, hay muchísimas cosas que criticar y corregir de AISA, como de muchas otras empresas estatales que no cumplen un rol o un sentido público. Pero AISA sí dejó de hacer una cantidad de cosas en las cuales AISA incurría, ¿no? Y lo que también hay que decir es que esto estructura cómo funciona, o sea, tener una empresa sólida estatal crea conocimiento y crea estándares que después se replican a lo largo del país. O sea, como otras empresas, algunas también estatales, digamos, provinciales, algunas municipales, algunas son cooperativas de aguas, ¿no? A lo largo del país hay muchas cooperativas también, las cooperativas de servicios que dan electricidad y agua a localidades más chicas, en términos de población, digo, que al tener a AISA como referencia, AISA genera conocimiento público y en conjunto con el Instituto Nacional de Agua que mencionábamos antes, otra capacidad de planificación y de conocimiento estatal para elevar a su vez la calidad de las aguas. Ahora, perdón, por ahí es una pregunta muy básica la mía, ¿no? Si funciona, porque podemos decir que no funciona, pero si funcionaba y le dejaba plata, ¿qué onda la privatización? ¿Por qué? ¿Por qué modificarla, no? Por ahí es una pregunta muy básica. Bueno, no sé, vinieron a tratar de privatizar todo, pero no haría un cambio en el déficit como lo que estamos diciendo. Entonces, ¿cuál es la búsqueda? Simplemente negocio. Surgió la misma pregunta, lo hablábamos esto también ayer en un stream, vuelve a aparecer la misma pregunta, y en realidad pues la pregunta de cómo, ¿hay algo más? O sea, ¿qué están, cuál es? Claro, ¿cuál es el objetivo, no? Porque por ahí hay algo... Uno dice como si lo que quieren es el déficit, esto deja ahí plata. Claro. Un poco, desde el ambiente lo que venimos viendo y lo que venimos diciendo es que el negacionismo climático es una estrategia narrativa y discursiva y no hay ignorancia, digamos, ¿no? O sea, por supuesto sí que, no sé, voy a decir que de las bases de ciertos círculos de votantes son terraplanistas, digamos, eso no hay duda, digamos. O sea, hay ignorancia también. También hay ignorancia, pero desde los tomadores de decisiones fuertes, lo que vemos es que hay una plena conciencia, en realidad, claro, de los efectos del clima, de los efectos de la crisis climática, y que en realidad, esto muy global y abstracto, pero más desde como los centros de pensamiento de la extrema derecha de Estados Unidos, sigue usando la crisis climática como un arma. O sea, eugenesia, acá se mueren los que no tienen y sobrevivimos los que tenemos, digamos, ¿no? Como una especie de política de shock. Después a nivel local, eso yo no creo que sea aplicable a AISA, digamos, eso es como una lógica de extrema derecha más global, lo menciono, pero me parece que en este caso es avanzar con entregar negocios. Uno, generas una cantidad de divisas mucho más rápido, ¿no? O sea, AISA es verde, pero te da poca plata de a poco. Si vos privatizás, tenés mucha plata y la podés usar para sostener el dólar barato, para la bicicleta financiera. Mirá, para bibliotecas, sí van a Ojalá, para bibliotecas financieras, ¿no? Para bicicletas financieras, digamos, ¿no? La necesidad de mucha liquidez rápida, barata para sostener la bicicleta financiera. Y después hay una cuestión ideológica, o sea, están en contra todo lo que sea estatal. Claro, o sea, sí, pero sí, por default, por más que eso dé plata, no entienden que algo puede estar bueno. De que algo puede estar bueno de tener empresas estatales en sectores estratégicos. Sí. Creo que la única que se viene salvando en ese sentido es YPF. No ha habido ataques frontales contra la privatización de YPF, aunque sí los ha habido contra la serie de empresas energéticas estatales
que no son tan grandes ni tan conocidas como YPF, pero mencionó Enarsa como una de las principales empresas, que es la que a la que le iban a dar las concesiones de las hidroeléctricas que hablamos la semana pasada. Pero Enarsa sí estuvo en Ley Ómnibus y como privatizable, e INPSA, también otra empresa tecnológica, que podría haber administrado y podría haber tenido un gran rol en las hidroeléctricas. Si bien YPF no fue atacada, más que nada porque hoy en día está cooptada por Paolo Roca, dueño de Techint. Hay una captura corporativa de la dirección de YPF y del Ministerio de Energía. Entonces tal vez por eso no recibe ataques frontales, ¿no? Bueno, ¿y sabemos a dónde va esta privatización? En un principio... Porque yo me acuerdo que hace unas semanas que habíamos hablado de una empresa. Sí, no, y en un principio se rumoreó mucho si era para Mekorot, para la empresa israelí, digamos, ¿no? Mekorot es la AISA de Israel, o sea, es una empresa estatal israelí. Es estatal. Es estatal israelí, digamos, ¿no? Y acá entran dos cosas. Una, un conspiracionismo antisemita histórico, digamos que vinculado, tipo que, bueno, le quieren dar el agua de la Patagonia a los judíos, más muy línea conspiración y línea conspiración antisemita y conspiración específicamente narrativas, sí, de míticas conspiranoicas. Y después hechos muy reales que tienen que ver con el rol de Mekorot en el genocidio palestino actual, digamos, ¿no? Mekorot armamentizó, voy a decirle, e apostó a la eficiencia del genocidio en torno a recortar, o sea, tuvo estrategias propias para recortar el suministro de agua a la población palestina, específicamente en Gaza, pero también en Cisjordania. Tuvo roles de inteligencia y de publicación sobre cómo hacer mejor que se vayan los palestinos más rápido de la tierra mediante la regulación de suministro de agua, cortar el suministro de agua lo más rápido posible, digamos, ¿no? Mekorot sí ya tiene acuerdos con varias provincias argentinas, que esto fue iniciado por Guado de Pedro en 2023, si no me equivoco. Y hay una cuestión fuerte de injerencia en términos soberanos sobre un Estado extranjero, y específicamente sobre un Estado extranjero que está cometiendo un genocidio en este momento en otra parte del mundo, digamos, ¿no? En una parte del mundo aparte, signada por la falta de agua, ¿no? O sea, volvemos a algo que sí hemos mencionado también, sobre el agua como ordenador de la cultura. Y acá voy a mencionar incluso que la resistencia palestina, el lema, desde el río hasta el mar. O sea, lo que limita, digamos, a la resistencia palestina desde el río hasta el mar. Y menciono último también que mencionamos las represas de la semana pasada que están en Neuquén. Neuquén es la fuerza que va hasta el mar. La palabra Neuquén, lo que significa la palabra Neuquén, ¿no? Como que vuelve a aparecer en el nombre de los lugares, como dice siempre el amigo de Memorias de Humedal, Esteban Bellotto, la toponimia y en el nombre de los ríos y las aguas como ordenadores de la cultura. Bien, bueno, también súper completo, Ale, esta columna sobre la privatización de AISA. Veremos hacia dónde va. Ojalá que la privatización, ojalá que no la privatización. La posible, ojalá que no. Era muy largo el título. Sí. Bueno, nosotros nos encontramos la semana que viene. Nos encontramos la semana que viene. Muchas gracias.